Un saludo grande a cada uno de ustedes que nos están siguiendo y nos están viendo en este video. Vamos a hablar 10 minutos sobre los mecanismos de acción de los fármacos beta bloqueantes. Vamos a hablar de los fármacos bloqueantes alfa 1 adrenérgicos y vamos a hablar sobre los fármacos antihipertensivos centrales como la alfa-metildopa, mecanismo de acción. Comencemos por los beta bloqueantes. Tenemos que entender que los fármacos beta bloqueantes para su mejor estudio se clasifican en no selectivos, selectivos y alfa 1 beta bloqueantes. Los no selectivos tenemos el propanolol y el timolol. Selectivos tenemos atenolol, bisoprolol, metoprolol y esmolol. Alfa 1 beta bloqueantes tenemos carvedilol y labetalol. Tenemos que entender que los fármacos beta bloqueantes son fármacos antagonistas. Esa palabra antagonistas quiere decir bloquear receptor de tipo beta, ¿no? Bien. Entonces acá tenemos un esquema donde hemos sacado de cada uno de estos grupos un fármaco que nos represente: el carvedilol de los alfa 1 beta bloqueantes, el bisoprolol de los selectivos y el propanolol de los no selectivos. Bueno, vamos a ver qué mecanismo de acción tienen estos fármacos de estas familias. El propanolol lo que hace es bloquear los receptores tanto beta 1 como los receptores beta 2, ¿ya? Beta 1 y beta 2 los bloquea. Si vamos a bloquear el receptor beta 1, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad cardíaca y el gasto cardíaco. Si vamos a bloquear receptor beta 2, va a disminuir la broncodilatación y va a haber una reducción también de la circulación esplácnica. Tenemos por aquí el esquema que hay en un video aparte. Hemos descrito las funciones del sistema nervioso simpático en cada uno de los receptores en todo el organismo de la persona, ¿no? Si hablamos de receptores beta 1, tenemos que hablar que la noradrenalina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático, lo que hace es activar el receptor beta 1 y producir incremento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco y aumento de la fuerza de contracción. Pero con los fármacos beta bloqueantes, en este caso el propanolol, bloquea este tipo de receptor, impidiendo que la noradrenalina o la adrenalina lo active, este receptor, y haga el efecto de inotropismo y cronotropismo incrementado en el paciente. Bien. Entonces tenemos ahora que hablar del bisoprolol. El bisoprolol lo que hace es bloquear el receptor beta 1, solamente el receptor beta 1, ¿ya? Y de esa forma vamos a tener el mismo efecto que hemos dicho, ¿ya? Y el bisoprolol es un fármaco que va bastante bien en pacientes que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Ya que estos pacientes tienen, ¿no?, una obstrucción y eso dificulta lo que es la ventilación perfusión, ¿no? Entonces el bisoprolol suele ser un fármaco seguro en este tipo de pacientes. El carvedilol es un fármaco alfa 1 beta bloqueante. Lo que hace es bloquear el receptor alfa 1, ¿ya? Si vamos por acá, el receptor alfa 1 tiene la función de producirnos a nivel de los vasos sanguíneos, produce vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción. Entonces, cuando usamos este fármaco carvedilol, lo que hace es bloquear el receptor alfa 1 y esto va a producir, no va a haber efecto de vasoconstricción porque está bloqueado su receptor alfa 1. La noradrenalina o la catecolamina no lo activa porque está ocupado este receptor. El carvedilol también bloquea los receptores beta 1 y beta 2 también a nivel de los bronquios, ¿no? Entonces, ahí tenemos el mecanismo de acción de los fármacos beta bloqueantes, que son efectos terapéuticos. Son fármacos antihipertensivos bastante usados como antihipertensivos, antianginosos, no angina de pecho. Angor pectoris, un fármaco usado en insuficiencia cardíaca compensada, ¿no? Ojo con eso, compensada. No se usa los fármacos beta bloqueantes en pacientes con IC descompensada, ¿no? Como fármaco antiarrítmico también suele usarse los fármacos beta bloqueantes y esto es muy útil. El carvedilol y el propanolol han mostrado efectos como fármacos beta bloqueantes para prevenir hemorragias digestivas altas en pacientes con varices esofágicas que se producen por una cirrosis hepática. Entonces, carvedilol y propanolol, ¿no? Recordemos que los receptores beta 2 causan vasodilatación esplácnica. Entonces, al estar ocupados estos receptores por carvedilol o propanolol, no va a haber ese efecto de vasodilatación esplácnica, por lo cual va a haber una reducción de la circulación esplácnica, lo cual es beneficioso en los pacientes con hemorragia digestiva que tienen sus varices esofágicas.
Bien, vamos por este lado a hablar sobre los fármacos bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Estos fármacos son la prazosina, doxazosina, tamsulosina, terazosina. Lo que hacen estos fármacos prazosina, doxazosina es ubicar su órgano diana a nivel de los vasos sanguíneos, el receptor alfa-1b. Los bloquean, ¿ya? Y estos son antagonistas de receptores alfa-1b. Va a disminuir la vasoconstricción y va a disminuir la presión arterial en el paciente hipertenso. Recordemos que los alfa-1b tienen propiedad fisiológicamente de producirnos vasoconstricción. Entonces, cuando están ocupados estos receptores, la noradrenalina o la catecolamina no lo activa y entonces vamos a tener un efecto beneficioso en pacientes con hipertensión arterial de disminuir la presión arterial. Pero solamente se usan en pacientes con hipertensión arterial refractaria, que no han sido efectivos el tratamiento con los fármacos de primera línea, ¿no? Ya sea IEK o ARA2, antagonistas cálcicos, diuréticos y beta bloqueantes, ¿no? Entonces, cuando no ha sido efectivo el tratamiento antihipertensivo en ese tipo de pacientes, se puede optar por fármacos bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, ¿no? Como parte de la terapéutica antihipertensiva. Por eso hipertensión arterial refractaria. Enfermedad de Raynaud también es el uso, ¿no? Y el síndrome prostático benigno solamente usamos la tamsulosina, ya que este fármaco, la tamsulosina, forma parte de este grupo de fármacos. Lo que hace la tamsulosina es únicamente llegar al tejido prostático, las células del tejido prostático, encontramos receptores alfa-1A, subtipo 1A. Aquí hemos dicho subtipo alfa-1B. Entonces, la tamsulosina tiene preferencia por este subtipo de receptores alfa-1A y se une, lo cual ocupa el receptor. La noradrenalina no lo puede activar a nivel prostático, no activa el receptor alfa-1A, por lo cual va a haber la tamsulosina es un antagonista del receptor alfa-1A, relaja la musculatura lisa prostática, efecto beneficioso cuando se produce el agrandamiento glandular prostático, ¿no? La hipertrofia prostática benigna en los pacientes, ¿no? Que tienen eso. Bueno, por último tenemos el mecanismo de acción de los fármacos antihipertensivos centrales. Acá tenemos en la parte del encéfalo. En el encéfalo encontramos una sinapsis noradrenérgica que produce noradrenalina, ¿ya? Tenemos que conocer que en la neurona presináptica encontramos un autorreceptor que se llama alfa-2 adrenérgico. Este autorreceptor alfa-2 adrenérgico, su función es de ser un regulador de la salida de neurotransmisor noradrenalina. Cuando es activado este autorreceptor en la neurona presináptica, se inhibirá la salida de más noradrenalina al espacio sináptico. De esta forma disminuirá el efecto simpático general y esto es beneficioso en algunos pacientes con hipertensión arterial, especialmente las gestantes. Un dato muy importante, la noradrenalina es un neurotransmisor que forma parte de la función del sistema nervioso simpático, por tanto producirá estado de vigilia, taquicardia, aumentará la presión arterial. Todo el efecto simpático que hemos descrito en anteriores clases, ¿no? Por lo cual, al dar un fármaco que disminuirá su actividad a nivel del sistema nervioso central, obtendremos efectos de sedación, ansiólisis y disminución de la presión arterial. Bueno, ¿cuál es ese fármaco? El alfa-metildopa, que seguramente han escuchado alguna vez en el internado o en alguna clase de farmacología. El alfa-metildopa, ¿cuál es el mecanismo de acción? El alfa-metildopa es considerado un profármaco. Ingresa por una bomba de tirosina, ¿ya? Captadora de tirosina. Este se hace pasar por la tirosina. Es un impostor la alfa-metildopa, ¿ya? Prácticamente atraviesa esta bomba de tirosina, llega a alfa-metildopa dentro de la neurona presináptica, se va a convertir en alfa-metildopamina y luego en alfa-metilnoradrenalina. Esto por una conversión enzimática que pasa con la molécula que inicia todo, que es la tirosina. Se convierte a L-dopa, de L-dopa a dopamina. Pero la alfa-metildopa va a ser un impostor. Entonces esta alfa-metilnoradrenalina lo que hace es almacenarse en las vesículas presinápticas y salir en cada potencial de acción. La alfa-metilnoradrenalina lo que hace su mecanismo de acción es activar este autorreceptor alfa-2 adrenérgico, lo cual vamos a tener el efecto, todo esto que hemos descrito. Va a inhibir la salida de más neurotransmisor noradrenalina, por tanto vamos a tener un efecto simpático global disminuido, ¿ya? Y vamos a tener un efecto antihipertensivo en pacientes gestantes. Entonces estos fármacos son bastante usados en pacientes con estados hipertensivos del embarazo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Espero que este video les sirva mucho. No se olviden compartir. Gracias.